Es el primer elemento y el más ligero y abundante del universo, y podría satisfacer las necesidades energéticas, actuando como combustible para los automóviles, calentando los hogares y ayudando a combatir el cambio climático. La tecnología del hidrógeno, no obstante, aún no ha alcanzado su punto de inflexión en el uso convencional. Según un estudio, está a punto de cambiar por tres razones: la caída del coste de las energías renovables y la sostenibilidad a nivel mundial, ampliado en mercados finales del mismo. Con estos avances se presenta como la mejor aportación para complementar la electricidad renovable, que no puede ofrecer la solución integral a la descarbonización, pero el 80% de la energía actual proviene de combustibles fósiles en lugar de fuentes renovables. Por eso, el hidrógeno verde podría ser la clave de la lucha contra el calentamiento global y podría llevar a suponer el 20% del consumo energético mundial, según estimaciones de Repsol. Según Bank of America, aportaría el 24% de las necesidades energéticas antes del 2050, ayudando a reducir las emisiones hasta un 30%. En todo caso, ¿y dónde vamos? El hidrógeno aún no es una industria limpia. El 99% que se fabrica hoy en día utiliza combustibles fósiles, lo que representa más emisiones que toda la industria aeronáutica, destaca el informe. Por eso necesita desarrollar el hidrógeno verde, denominado gris o azul, del gas que contaminan a nivel mundial. Los costes deben caer hasta un 85% para que el hidrógeno verde compita con el hidrógeno derivado de combustibles fósiles. Y ahí la clave. ¡Comencemos! El hidrógeno verde, lo que tanto escuchamos ahora en los medios de comunicación. Tengo un vídeo que os lo dejo aquí arriba en la esquina sobre el hidrógeno, que habla Jeremy Rifkin, y sobre todo el cambio de energías limpias. Y Jeremy Rifkin es un especialista en el tema. Si queréis realmente escuchar un vídeo, os dejo el documental, lo tenéis en mis playlists. Hidrógeno verde, Jeremy Rifkin. Un documental que no es reciente, pero da mucha información sobre lo que es, aparte de este vídeo, el hidrógeno verde. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el rápido crecimiento del mercado de las energías renovables, en particular la solar y la eólica, durante la próxima década aumentará exponencialmente la disponibilidad de electricidad renovable, reduciendo así su coste. Vamos a ver, mi canal es de economía del futuro, entonces voy a hablar de economía, de cómo nos influye y un poco de conocimiento sobre lo que es, como siempre hago en mis vídeos. Todos sabemos que los estados han dependido totalmente del petróleo durante muchísimos años. Muchísimos años. Y muchos se enriquecieron y muchos dependían y muchos tenían inversiones, sobre todo los bancos estaban con inversiones, pero el petróleo ha llegado un momento que la sociedad ha bajado la compra de vehículos, se viaja más en transporte público, se utiliza más el avión. Entonces, la demanda del petróleo, con las crisis que hemos tenido estos últimos años, que estamos en el año 2020, han hecho que el petróleo caiga por los suelos, ¿no? Entonces esto ha hecho que llegue el momento de que un estado invierta, y los estados en todo el mundo, y lo están haciendo, desde Japón hasta Chile, Europa y, como no, Estados Unidos, en el hidrógeno. Y el hidrógeno, os preguntaréis de dónde viene, dónde está. Pues os lo voy a explicar, pero sobre todo quiero hablar de economía y deciros, como estaba diciendo,
En la próxima década aumentará exponencialmente la disponibilidad de electricidad renovable, que reduciendo así su coste, en particular la solar y la eólica. Esto es un factor positivo y se une a la demanda de electrolizadores capaces de producir hidrógeno verde, que ya está creciendo rápidamente con una capacidad de electrolizadores prevista de 40 gigavatios en la Unión Europea para 2030. El aumento de la disponibilidad del hidrógeno verde ayudará así a reducir su coste hasta en un 30% en 2030 y un 50% en 2050. Economy Future, economía del futuro. Estamos aquí señalando cómo influye a la economía, cómo influye al desarrollo. El gran futuro en el ámbito industrial. El hidrógeno verde es un vector energético clave para lograr la neutralidad del carbono, ya que permite satisfacer la demanda de energía limpia en sectores de difícil elección, como por ejemplo la industria petroquímica, los fertilizantes, el transporte pesado y muchos más. La gran ventaja es que se puede almacenar, esto es clave, y gestionar grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo. Además, inyectada y mezclada en la red de gas, reduciendo la huella del carbono de los usos actuales del gas natural. Todo ello le aporta, con un potencial casi ilimitado, al abastecimiento en carbono cero de todos los sectores energéticos. Hay que tener en cuenta que las tecnologías de las bacterias evolucionaron mucho, pero todavía no resuelven el problema del almacenamiento a largo plazo. Es en este escenario donde el hidrógeno podría resultar muy útil, no solo por su capacidad para almacenar energía durante largos periodos de tiempo, sino también porque será mucho más fácil de manejar. El dispositivo encargado de llevar a cabo esta reacción se llama pila de combustible. La generación de electricidad con pilas de combustible a partir de hidrógeno es 100% limpia y además, si no fuera poco, como subproducto se genera agua potable. ¿Veis aquí dónde está el futuro? Estamos ahora con el coche eléctrico, todos lo sabéis. Y mucha gente se puede plantear, coche eléctrico, coche hidrógeno, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay? Con esta tecnología, es posible superar las dos grandes desventajas de los coches de batería de ion litio. Y representa el futuro del transporte. Hablamos de la batería de combustible de hidrógeno. Y es que la recarga de hidrógeno se puede realizar en algo más de 5 minutos, y la autonomía de este tipo de coche es mayor. Esta batería de combustible es la encargada de generar la electricidad que alimenta al motor eléctrico. La electricidad se produce a partir de la reacción química que se da entre el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, los coches de hidrógeno son también coches eléctricos. ¿Qué nos dice este nuevo paradigma en el futuro? Definitivamente, le daremos la bienvenida a un nuevo poder energético verde y quizás no tan verde. El debate entre coches eléctricos y coches de hidrógeno sigue abierto. Y en esta competencia, coche hidrógeno o coche eléctrico. El hidrógeno estaría más vinculado a la industria que el cambio de fondo que vive la industria del automóvil. Se trata de un problema de eficacia porque se pierde mucha energía desde la producción hasta el consumo final del vehículo. Algunos dicen coche eléctrico está muerto y no acaba de nacer. Bienvenido el coche eléctrico, ¿no? Pero supongamos que tenemos 100 vatios de electricidad que se producen a través de una fuente renovable como pudiera ser una turbina eólica. Para llegar al vehículo, esa energía debe convertirse en hidrógeno, posiblemente pasándola a través del agua. Electrolisis. Un proceso de electrolisis. Esto es alrededor del 75% de eficacia energética, por lo que alrededor de una cuarta parte de la electricidad se pierde automáticamente. Es por eso que el hidrógeno producido tiene que ser comprimido,
refrigerado y transportado a la estación de hidrógeno, un proceso que tiene una eficacia de alrededor 90%. Una vez dentro del vehículo, el hidrógeno necesita convertir en electricidad, que tiene una eficacia del 60%. Finalmente, la electricidad utilizada en el motor para mover el vehículo tiene una eficacia de alrededor del 95%. Y ahí vemos el problema. Con todo este proceso solo se usa el 38% de la electricidad original, 38 vatios del 100%, 38 vatios de 100. En contraste, los vehículos eléctricos, la energía corre a través de cables desde la fuente hasta el automóvil. Los mismos 100 vatios de potencia de la misma turbina pierden alrededor del 5% de eficacia en este viaje a través de la red. En el caso del hidrógeno, la conversión tiene lugar en el sitio del parque eólico. ¿Dónde quiero llegar a todo esto? En conclusión, la pila de combustible de hidrógeno requiere el doble de energía y en este caso tiene más sentido la batería, aunque conlleve problemas de una menor autonomía y mayor tiempo de carga. No obstante, el hidrógeno sí tiene sentido cuando lo focalizamos en los vehículos de transporte de gran pesaje, camiones, aviones, trenes, que su función está orientada a la movilidad de grandes cargas que unido al peso de las baterías necesitarías sería del todo inviable. En este punto, que el hidrógeno tendría ventaja en el futuro del transporte. ¿Dónde quiero llegar? Pues que vamos a un mundo de varios tipos de energía, pero energías limpias, energías que se puedan almacenar. Lo mismo que he dicho, que vamos a un mundo en que la economía va a haber varias monedas virtuales, varias formas de la economía, de inversiones, monedas virtuales, pues en la energía va a pasar igual, va a haber varios tipos de energía, todas limpias y que se puedan almacenar. Energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía de hidrógeno, energía eléctrica, todas caben en este mundo, que nos ayudan económicamente, sobre todo y lo más importante, ilimitado. La energía del hidrógeno está en todas partes. Y ahora se habla de que los vehículos pueden ser eléctricos, pero los vehículos de transporte de personas de gran pesaje, hablemos de aviones, camiones, trenes, igual utilizan el hidrógeno. O sea, todas las energías limpias caben en el futuro. Empecemos desde el principio. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y está disponible en grandes cantidades en los mares y la atmósfera. Pero hay un problema, es necesario separar el oxígeno del agua para poder utilizarse con fines industriales. El hidrógeno se puede extraer de combustibles fósiles y biomasa, del agua o de la mezcla de ambos. El gas natural es actualmente la principal fuente de producción de hidrógeno y representa alrededor de las 3/4 partes de la producción mundial de hidrógeno, que representa aproximadamente el 6% del uso mundial de gas natural. Al gas le sirve el carbón, debido a su papel dominante en China, y una pequeña fracción se produce a partir del uso del petróleo y electricidad. Por lo tanto, el problema que tenemos es que su producción es contaminante, que no encajan con los desafíos verdes en el futuro. El coste de producción de hidrógeno a partir del gas natural está influenciado por una variedad de factores técnicos y económicos, siendo, ojo, los precios del gas y los gastos del capital los dos más importantes. Los costes de combustible son el componente de coste más grande y representa entre el 45 y 75% de los costes de producción. Hoy en día se producen más de 70 millones de toneladas de hidrógeno cada año. Tenemos hidrógeno gris, pero hay que pasarlo al hidrógeno verde, hidrógeno no contaminante, y que está en todas partes, cuya principal fuente de extracción es el gas natural, es decir, el hidrógeno gris.
Cuando se extraen mediante combustibles fósiles, la producción de hidrógeno es intensiva en energía, responsable de unos 830 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que supone un problema medioambiental. Por eso os puse y os pongo el vídeo de hidrógeno gris a hidrógeno verde, que os lo explica fácilmente. Como vemos, el hidrógeno tiene un factor contaminante por los elementos que se utilizan para la producción. Sin embargo, los electrolizadores alimentados por electricidad generada a partir de energías renovables ofrecen una alternativa sostenible. Este proceso ofrece un resultado, el hidrógeno verde, que supone la electrólisis del agua para extraer el hidrógeno. Sucede que al menos el 0,1% de la producción mundial de hidrógeno dedicado hoy en día se considera hidrógeno verde, pero eso podría cambiar. Entre 2014 y 2019 la producción mundial de electricidad eólica se duplicó, mientras que la producción mundial de electricidad solar se cuatruplicó. Ahí está la clave. Si pensamos que en 2019 las tecnologías renovables representaron el 72% del aumento de la producción neta de electricidad, de acuerdo con una tendencia creciente que ha visto como la participación renovable del total de la mezcla eléctrica de la OCDE aumentó en un punto porcentual por año en promedio desde 2009 para alcanzar el 30% en 2019. Es por eso a lo que concluyo que en particular, la solar y eólica durante la próxima década aumentará exponencialmente la disponibilidad de electricidad renovable, reduciendo así su coste. Es decir, no solamente reduciremos el coste, sino que tendremos energías limpias, ilimitadas. Comprendéis que el cambio está aquí ahora desde el 2020. Otros países en todo el mundo y España también empiezan a invertir. El hidrógeno verde y otras energías están todas en uno. Las Y energías todas renovables son están el futuro. produciendo energía en forma segura, sostenible y no contaminante, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, los combustibles fósiles aún forman parte de nuestra vida diaria y del desarrollo industrial, por lo que debemos transitar a un futuro con combustibles limpios. La respuesta puede estar en el hidrógeno, el elemento más abundante en el universo y que además puede ser obtenido desde fuentes renovables. Actualmente se produce hidrógeno principalmente desde el gas natural, el petróleo y el carbón. No obstante, estos procesos generan emisiones de CO2. Pero también el hidrógeno puede ser obtenido mediante un proceso llamado electrólisis, que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno del agua utilizando energía eléctrica. Y si esta electricidad proviene de energías renovables, se denomina hidrógeno verde. El hidrógeno se utiliza en la refinación de combustibles fósiles, en la producción de amoníaco y en la industria del acero, pero actualmente se están desarrollando nuevas aplicaciones del hidrógeno, en las cuales este elemento se quema en forma directa o genera electricidad a través de dispositivos llamados celdas de combustible, con la combinación de hidrógeno y oxígeno del aire. En transporte existen vehículos con celdas de combustible y estanques de hidrógeno. La ventaja es que la carga y su autonomía es similar a un vehículo convencional, emitiendo solo agua pura como residuo. Ya están circulando buses, camiones, trenes y barcos diseñados para usar hidrógeno o combustibles derivados de él en sus motores. También se puede usar en el almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica, en la generación de electricidad en turbinas de gas, así como en reemplazo de hasta un 100% del gas natural en redes de gas. También en procesos industriales y refinación de metales, en la producción de combustibles verdes neutros en CO2 y de gas sintético,
en la producción de fertilizantes para la agricultura y en insumos mineros, utilizando amoníaco verde como materia prima. Por el enorme potencial de energías renovables para generar electricidad a un bajo costo. El hidrógeno verde y sus múltiples aplicaciones constituye una gran oportunidad para Chile, como nuevos empleos y capital humano, fomento de la inversión, exportación de energía verde y al mismo tiempo reduciendo las emisiones de CO2 del país. La explicación de cómo pasamos el hidrógeno gris al hidrógeno verde en el momento actual y que nos conviene. Tenemos que explicar primero que hay varios métodos, principalmente a nivel mundial. El primer método es el llamado reformado con vapor de agua del gas natural. Este proceso combina metano, principalmente componente del gas natural, con vapor de agua para producir dióxido de carbono, CO2 e hidrógeno que mediante una reacción química endotérmica con calor al proceso. Es el método tradicional y que venía demandado mayormente por la industria. Pero tenemos un segundo método, mediante la electrolisis del agua. Así empleado, electricidad se disocia la molécula de agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno, separando, conocido desde hace décadas, que resurge con fuerza ahora para mejorar la electrolisis y la reducción en precio de la energía eléctrica renovable, que es el punto en el que estamos ahora. Es por eso que la energía verde para la electrolisis es el punto clave. La quema del gas natural, combinarlo con oxígeno en proporciones de combustión, no produciría hidrógeno, sino dióxido de carbono y agua, y energía térmica o calor, obviamente, que son los únicos productos de la combustión completa, de cualquier hidrocarburo. Dicho esto, una vez conocidos los métodos de obtención de hidrógeno, la siguiente duda que surge es de dónde procede la energía necesaria para la producción de la electrolisis, de modo que todo el proceso sea lo más eficaz posible. El objetivo es producir hidrógeno mediante electrolisis, empleando, aquí está la clave, electricidad de origen renovable. Es por eso que ahora hemos mejorado ese punto. De este modo el hidrógeno estaría exento de emisiones no solo durante su uso, sino también durante su producción. La eficiencia del proceso de electrolisis supera el 80%. Esto implica que por cada kilovatio hora de electricidad empleado tenemos al menos 0,8 kilovatios hora en forma de hidrógeno, poder calorífico superior. Es ahora, en el momento actual, el hidrógeno se obtiene mayoritariamente mediante reformado de gas natural con vapor de agua. Por eso la producción ha sido la tradicional, orientada al sector industrial. Pero a medida que las energías renovables más baratas a largo plazo, en que el hidrógeno se obtiene mediante electrolisis del agua y la electricidad empleada en este proceso es de origen 100% renovable, el hidrógeno estará exento de emisiones contaminantes. Es de resaltar que las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos, no máquinas térmicas, y por tanto su rendimiento no se encuentra limitado por el límite de Carnot. Es ilimitado. Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma de forma directa la energía química de un combustible en electricidad de manera eficiente, silenciosa y fiable. También se produce calor y agua. La pila de combustible no funciona como combustible en sí, sino por vía electroquímica, por lo que alcanza mayores eficacias que los motores de combustión interna. No tienen partes móviles, por lo que no generan ruido ni vibraciones y su mantenimiento es más sencillo. Además, no generan emisiones contaminantes ni gases de efecto invernadero. Simplemente agua.